Queridos amigos, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí por Tercera Llamada Radio en Señales Ocultas, bajo una producción de Cristian Aguilar con los medios de contacto Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como 3A Llamada Radio, donde nos pueden hacer favor de dejarnos todos sus comentarios, dudas, sugerencias, regaños, críticas. La verdad es que lo que ustedes gusten aportar es valioso para nosotros, porque estamos en este medio queriendo aprender. En esta noche, acompañado por mis queridos amigos. Osiris Rodas, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Juan Ramón, y agradecido nuevamente por la invitación a estos programas, y también agradezco al amable auditorio. Buenas noches a todos. Raúl Ortiz. Buenas noches, Juan Ramón, Osiris, buenas noches, señor productor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí empezando la noche con una nueva charla de amigos. Un nuevo tema, ¿verdad? Que la verdad es bien padre reunirse con los amigos y platicar de estos temas que a veces parecen locuras. Antes de iniciar, si me permiten, quiero hacer llegar un afectuoso saludo a nuestros amigos que nos siguen en España por iVox.com. También les quiero decir que si en algún momento quieren ver los videos, pueden hacerlo en YouTube, ahí en 3A Llamada Radio. Le dan clic donde aparece el logo de la institución y ahí están almacenados todos los programas que se realizan en esa estación. También para aquellos que dejen pendiente las visualizaciones, lo pueden seguir en YouTube, ahí están almacenados todos los programas. El tema del día de hoy, a través de tiempo ha estado vigente en el conocimiento de nuestro pueblo, todos los que vivimos en México y alrededor del volcán Popocatépetl, sentimos de repente inquietud porque su comportamiento es bien extraño, es errático, y aquellos que, como ya lo comenté, vivimos o podemos estar viviendo en las cercanías del estado de Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, el Distrito Federal, pues ya de repente nos llevamos algunos, pues no sustos, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando también. Claro. Pero el programa del día de hoy dice así: el Popocatépetl es un peligro inminente, el volcán. Para ello hemos preparado un tema donde nos hemos puesto a revisar mucha información que ya les iremos comentando. Entonces, pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece, queridos amigos, si empezamos y vamos a narrar primero? Osiris, ¿qué es un volcán? Claro que sí, Juan Ramón, con todo gusto. En términos generales, un volcán es la abertura o grieta de la corteza terrestre conectada a una cámara magmática del interior de la Tierra por un conducto o chimenea. Los materiales incandescentes, gases y vapor de agua se expulsan a través del cráter o abertura y se van depositando y solidificando alrededor. Ese es un volcán. Efectivamente. O sea que es un tubo. Prácticamente. Por donde el material que se encuentra en incandescente busca salir al exterior, forma un cono, se crea una chimenea por donde es expulsado y ese es un volcán. Efectivamente. ¿Cuáles son, Raúl, los volcanes más peligrosos del mundo? O sea, creo que debemos hablar de la importancia que genera tanta energía almacenada, ¿no? Así y en es. el momento de salir, tal vez la ventaja del Popocatépetl es que es un volcán que constantemente tiene actividad. Fíjate que contestando a tu pregunta, me gustaría primero mencionar que es un volcán activo. Okay. Mira, yo creo que un volcán activo hemos visto demasiados alrededor del mundo, lo conocemos bastantes, pero un volcán activo es aquel que se encuentra en estado latente de erupción. Okay. Aunque los consideramos pasivos, no vemos que tienen actividad, pero están en una constante alerta de poder tener una erupción.
así lo puedo determinar como un volcán activo. Bien. En el mundo, según la actividad que tengan, según el tamaño, según la cantidad de magma que almacenan, pues puede ser también el grado de peligrosidad que presentan. ¿Cuáles son los 10 volcanes más peligrosos del mundo? Mira, tenemos como número 1 el Vesubio, que se encuentra en Italia. Lo están determinando como el número 1. Después sigue el Teide, que está en España. Aquí, a ver si lo pronuncio bien, el Nyiragongo, que está en el Congo. Sí. El Sakarajima, que está en Japón. El Etna, que está en Italia. Sí. El Merapi, que está en Indonesia. Sí. El Papandayan, igual en Indonesia. Y aquí tenemos uno de casa, que es el Popocatépetl, que está en el número 8, aquí en México, obviamente. El Sierra Negra, que está en las Islas Galápagos. Y el Yellowstone, que está en Estados Unidos. Yellowstone, ese pues está considerado un supervolcán, ¿no? Así es. Bueno, ahora, Popocatépetl. Sería bueno que nos hicieras favor, Osiris, Sí, con todo gusto, ¿no? de describirnos el significado de la palabra Popocatépetl, porque además es padre, ¿no? Es muy bonito. Viene también la leyenda de los volcanes, ¿no? Efectivamente, Ramón. ¿Qué significan? De hecho, si tú me lo permites, Ramón, complementando un poquito, efectivamente, el significado y además las características, ¿les parece? Ahora. Okay. Por su origen náhuatl, su nombre significa montaña que humea. Sí. Por su altura, es el pico más alto de México después del pico de Orizaba. Y por su cercanía con varias poblaciones humanas, se le considera uno de los volcanes más peligrosos del mundo. También se le conoce como Don Goyo o simplemente Popo. El Popocatépetl es un estratovolcán o volcán compuesto. Se le describe como volcán activo. De hecho, el más activo de México. Descansa al sur de la Ciudad de México sobre los estados de Puebla, Morelos y México, en una provincia fisiográfica nombrada eje neovolcánico o eje volcánico transversal, que es una cadena de volcanes que incluye al Iztaccíhuatl, al Paricutín y al Nevado de Toluca, entre otros. En apariencia casi simétrica, cubre una superficie de 283.192.53 hectáreas y tiene una altura aproximada de 5.426 metros sobre el nivel del mar. Posee un cráter elíptico de paredes empinadas con una profundidad de 150 metros desde el lablo inferior, un diámetro mayor de 900 metros y un ancho total de 400 por 600 metros. Sí, por supuesto. Sobre todo, ¿sabes qué? Para las personas que tal vez hayan tenido la oportunidad en algún momento de su vida de escalarlo, yo pude hacerlo. Y la verdad, cuando tú alcanzas esas cimas, tanto la del Popocatépetl como la del Iztaccíhuatl, comprendes que comparados con la creación de quien inventó todo esto no somos nada, pese a nuestros egos y vanidades. Pero ha habido cambios recientes que ya comentaremos ahorita, sobre todo en la ladera que del DF hacia Puebla se ve del lado izquierdo y de Puebla para acá del lado derecho. Ahorita lo comentaremos. La leyenda de los volcanes, Raúl. Mira, realmente nuestro México lindo y querido está lleno de leyendas, ¿no? Y una de las más significativas y podría decir que hermosas es la leyenda de los volcanes. De los, ¿no? volcanes. Sí, mira, se cuenta en dicha leyenda que los tlaxcaltecas estaban en constante guerra con los aztecas. Sí. Y el patriarca o cacique de los tlaxcaltecas tenía una hija de nombre Iztaccíhuatl, que era muy bella. Que dicho de paso significa Iztaccíhuatl, mujer de blanco. Mujer de blanco, Ajá. exactamente. Y esta chica se enamoró del mejor guerrero de los tlaxcaltecas, que era Popocatépetl, el más aguerrido, el más que tenía más tácticas de guerra. Y al tener la constante lucha con los aztecas, pues decidieron enfrentarlos. Sí.
Popocatépetl se puso al frente del ejército tlaxcalteca y fue a la guerra. Antes de esto, él le pide la mano de su hija, de esta Iztaccíhuatl, y obviamente gustoso el cacique se la otorga. Se van a la guerra y después de varios enfrentamientos de algún tiempo, se pierde Popocatépetl y un guerrero le dice a Iztaccíhuatl que Popocatépetl ha muerto y le ofrece su mano. Iztaccíhuatl lo rechaza y muere de tristeza. Días después aparece Popocatépetl triunfante porque realmente derrota a los aztecas y se encuentra con la noticia de que está muerta. Que ella muere dormida, ¿no? Así es. Entonces, ante su dolor, él hace edificar una tumba, bastantes montañas, en una gran montaña, hace edificar la tumba y abraza el cuerpo de Iztaccíhuatl, la deposita dormida y se posa frente a ella con una antorcha humeante, sí, para vigilar su sueño, y muere ahí junto con ella. Esa es la historia, y se dice que Popocatépetl tiene la actividad precisamente cuando el corazón del guerrero extraña a su amada y empieza la actividad de Don Goyo, del volcán. Esa es a grandes rasgos la historia de este la leyenda de los volcanes. Sí, obviamente pues no vamos a hablar hoy pero sí era necesario comentarlo. Las culturas prehispánicas obviamente rendían muchos tributos al Popocatépetl. Fíjense que es muy interesante porque a lo largo del volcán hay diferentes puntos donde nuestra cultura, nuestros antepasados, le rendían tributo. Todavía en la actualidad, a nuestros queridos amigos que nos hacen el favor de seguirles, yo les recomiendo, para no desviar el tema, pueden revisar esto que les voy a comentar. Se llama los graniceros o los tiemperos. Está muy interesante porque resulta que en las cercanías del volcán, en las faldas, etcétera, hay personas que han sufrido la caída de un rayo, les cae un rayo. Algunos permanecen inconscientes por largo tiempo, pero cuando despiertan con las y si viven, despiertan con la capacidad de poderse comunicar con la montaña, de predecir el clima, de controlar el granizo para que el granizo no les eche a perder las cosechas. Pero algo que es asombroso, y por ahí andan en YouTube algunos videos, es que hay una señora que adquiere incluso la capacidad de comunicarse con los animales que viven en el volcán. Y por eso Don Goyo es tan importante, porque ellos así lo nombran y según esto se comunican con él. Muy interesante, parte de nuestra cultura mexicana que ojalá tengan ustedes la posibilidad de revisar. Bueno, ¿qué características tiene el volcán Osiris? Es lo que te comentaba. Cráter. Hace un momento, efectivamente. De hecho, se dice que, el Popocatépetl es un volcán geológicamente joven. Sí. Se cree que tiene unos 730,000 años de antigüedad y que es remanente de volcanes antiguos que colapsaron. Su historia comenzó con la formación del volcán Nexpayatla, a través de la expulsión de flujos de lava andesítica y dacítica. Años después, este volcán colapsó y en consecuencia se formó una caldera, es decir, una depresión amplia y profunda debajo de la cual se halla una cámara de magma. ¿Sale? A mí me gustaría, si tú me lo permites, Juan Ramón, Raúl, complementar tantito esto, porque debemos de saber también, y el amable auditorio, qué es una erupción, cómo se lleva a cabo una erupción, si me lo permiten. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla, efectivamente? Platícanos. Sí, claro que sí. Cuando bajo el volcán se acumulan materiales muy calientes,
mejor dicho el magma, la presión y la temperatura pueden hacer que salgan en forma de productos como lava, cenizas, rocas, vapores y gases, produciéndose una erupción. Las erupciones pueden ser de varios tipos. Los materiales de la erupción, salen lentamente, principalmente roca líquida o fundida. En otros, los materiales pueden salir en forma violenta y explosiva, produciendo grandes cantidades de cenizas muy destructivas. Es para complementar las explosiones piroplásticas. Efectivamente. Okay. ¿Cuánto mide el cráter del volcán? De apariencia, te repito, dice que es de apariencia casi simétrica, cubre una superficie de 283.192 hectáreas y tiene una altura de 5.426 metros sobre el nivel del mar. Posee un cráter elíptico de paredes empinadas con una profundidad de 150 metros desde el labio inferior, Ajá. Un diámetro mayor de 900 metros y Órale. un ancho total de 400 por 600. O sea que la boca de la olla son 900 metros y la profundidad es de 150. Efectivamente. Oye, ahorita vamos a platicar porque a raíz del sismo del 19 de septiembre empezaron a circular en redes sociales, en YouTube también, videos de material que bajaba del Popo. Hace años el Popocatépetl le decían a algunos de sus glaciares los glaciares eternos, que hoy en día ya no existen. Así es. La temperatura que ha alcanzado con la actividad sísmica que ha tenido ha derretido esos glaciares y obviamente baja en forma de agua con tierra, en lodo, y a partir del 19 de septiembre se incrementó mucho la actividad. Incluso hay quien asegura que se formaron grietas diferentes a las que ya existían, ¿no? Y lo curioso de todo esto es que hay algunos manantiales próximos, sobre todo en el estado de Morelos, quienes nos hacen el favor de escucharnos, donde hay colocados balnearios porque brota agua, algunas veces termal, otras azufrosa, etcétera, y esos manantiales se secaron. El movimiento sísmico del 19 de septiembre modificó de alguna manera todos esos elementos con los que venimos contando desde años para acá. Bueno, ahora, lleva 17 años el Popocatépetl con una actividad más o menos constante. Empieza por ahí de 1996, 97. ¿Se acuerdan que incluso se decretó una alarma naranja? Para fase 3, creo, que empezó a expulsar ceniza por todos estos estados circundantes. Yo recuerdo que aquí en la Ciudad de México amaneció con todos los autos llenos de ceniza, y Puebla y Tlaxcala y Morelos, pues no se diga. Bueno, ¿qué más, Osiris? Sí, aquí es importante, obviamente, dar a conocer al auditorio algunas incógnitas que se dan, ¿verdad?, por mucha gente, ¿no? Por ejemplo, muchos preguntan, ¿es peligroso vivir cerca de un volcán? Y contestan las autoridades, los volcanes siempre representan un riesgo y por lo tanto, preventivamente debemos conocer los peligros que puede presentar el volcán más cercano a nosotros. Sin embargo, es poco frecuente que un volcán entre en actividad sin avisar. Claro. ¿Cómo se monitorea un volcán? Bueno, pues según el CONAPRED, es la observación continua y permanente del mismo volcán por medio de instrumentos especializados. El monitoreo volcánico implica también el reconocimiento o la interpretación de los cambios que ocurren durante una reactivación, es decir, todo aquello que son precursores o todo lo que es anómalo respecto a los niveles que comúnmente se tienen de referencia.
Es importante el monitoreo continuo, porque está activo continuamente. Efectivamente. Se pueden implementar también dispositivos de respuesta, esto es como las alarmas de protección civil y todo eso que ha surgido en últimos tiempos. La vigilancia visual, pues se divide el monitoreo en varias partes. Miren, vigilancia visual, monitoreo sísmico, monitoreo geodésico, monitoreo geoquímico. En la vigilancia visual se involucra el monitoreo continuo por medio de cámaras de televisión que están situadas cerca del volcán y que de ahí se transmite al Centro Nacional para la Prevención de Desastres y a través de reconocimientos visuales frecuentes desde la tierra o desde el aire. También se monitorea de manera sísmica. Esto, ¿qué quiere decir? Pues es una red de estaciones sismológicas que están situadas sobre y alrededor del volcán, que se enlazan por radiotelemetría y tienen un centro de recepción y procesamiento de esta información y que se envía al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Estas estaciones obviamente dan información fundamental sobre la estructura interna del volcán, el estado en el que se encuentra y la forma como cambia. Si hay sismicidad, obviamente es más claro el reflejo del estado. La forma de cómo evolucionan los patrones sísmicos es un factor de vigilancia y evaluación del riesgo, uno de los más importantes, sobre todo en el estudio de las erupciones que se tienen como antecedente en otros países. Quiere decir que es muy importante que se esté monitoreando de manera sísmica el volcán, porque eso puede avisar que hay cambios importantes y que la población debe estar atenta. El siguiente sería el monitoreo geodésico, que consiste en tener redes de estaciones más o menos monumentadas, con puntos de observación algo que se llama inclinómetros, para detectar y medir las deformaciones del edificio del volcán. Las medidas se hacen en el campo por métodos geodésicos convencionales, como son la nivelación, la triangulación, la triliteración, la inclinometría, etcétera, pero también por medios electrónicos, como la radiotelemetría, que son los datos de los inclinómetros electrónicos. Estos efectúan mediciones de campo tan frecuentemente como es posible y los inclinómetros también transmiten en forma continua al CENAPRED. Fíjense qué interesante. Quiere decir que este monitoreo permite a las autoridades de nuestro país tener observado siempre al volcán. Se valdrá el que podamos pensar que por no infundir pánico, por no generar temor en la población no se dice nada, pues estamos revisando que existen todos los procedimientos para tener una información precisa, clara, objetiva, por si hubiera la necesidad de tomar otro tipo de medidas. Como les decía, todos estos datos proveen información fundamental sobre las condiciones de la presión, claro, es como un hoy express, ¿no? El magma que está adentro y que busca cómo salir, dependiendo la presión es el orificio de salida que va a buscar. Si el orificio no corresponde a la presión, pues es ahí donde se puede presentar una erupción o una explosión volcánica. Y bueno, la presión en el interior del volcán y sobre la posibilidad que el nuevo magma esté alimentando esa chimenea desde la profundidad. Nos faltaría analizar uno, que es el monitoreo geoquímico, que es un análisis químico frecuente de las fumarolas por espectrofotometría de correlación y por la determinación de la concentración de dióxido de azufre y dióxido de carbono. Sí, también es otra manera. Esto obviamente pues lo tendrán que hacer con aparatos, alguien que suba o helicópteros, etcétera, ¿no? El muestreo es frecuente de los manantiales que les comentaba para analizar la influencia de la actividad del volcán y de las cenizas emitidas sobre el agua de la periferia.
El monitoreo geoquímico provee información importante del estado interno del volcán, de su potencial eruptivo y de los efectos que pueden tener sus productos. Muy interesante, ¿verdad, Osiris? Ahora, vamos a pensar que se presenta una actividad. Es curioso, pero de repente uno ve las noticias. Vivimos en una zona sísmica. Y luego, con movimientos telúricos que pueden ocasionar por actividad volcánica también. Pues tendremos que tener información, acostumbrarnos, porque platicando con personas, ellos me comentan que muchas ocasiones en el día se sienten incluso mareados o que tiembla a cada rato. Y lo que sucede es que el volcán está teniendo exhalaciones, porque ha llegado el momento en que han ocurrido más de 700 en un solo día y una o dos explosiones, ¿no? Pues entonces tú dime, ¿cómo no van a sentir alguien que probablemente esté en reposo o en una actividad más o menos relajada, cómo no va a sentir que se mueve el piso? Vamos a imaginarnos que hay una exhalación. ¿Qué tan tóxicos pueden ser esos elementos de la exhalación, Osiris? Pues imagínate, es un cúmulo de gases, diferentes gases, Juan Ramón, ¿no? Ajá. De hecho, yo tengo un dato muy interesante, Juan Ramón, que lo hace un investigador de la UNAM el 4 de abril del 2016. Y él dice que el volcán Popocatépetl registra un aumento de su actividad y posiblemente desde el 2013 no se veía una explosión como la reciente. Señaló el jefe del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica, Hugo Delgado Granados. ¿Sí? El especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que la exhalación registrada forma parte de la erupción que es continua desde diciembre de 1994. Lo que sucede es que en ocasiones disminuye la actividad eruptiva y en otras incrementa, como está ocurriendo. Entonces eso nos da a pensar que, como es la naturaleza de impredecible, Juan Ramón, me da la impresión que aún teniendo todos esos aparatos sofisticados, pues todavía no hay algo que nos demuestre exactitud, o por lo menos que nos diga, ¿sabes qué? En un momento a otro pues va a ser erupción el volcán, ¿no? Fíjate que los daños que pueden ocasionar las cenizas del volcán obviamente dependen de la distancia a la que te encuentres del cráter, pero también del espesor que contenga la ceniza que se deposita en las superficies. La ceniza por sí misma no es tóxica, sin embargo, si se puede observar en microscopio, está formada por fragmentos muy finos de roca, parecidos al vidrio molido, por lo que es erosiva e irritante. Por ello, debe evitarse su aspiración o su ingesta. También es cierto que la ceniza que se acumula sobre techos genera una carga sobre estos, la cual aumenta considerablemente si la ceniza se humedece o se moja. Obviamente, pues sí, pues es como si pusieras cemento sobre la losa del techo de tu casa. Para evitar que se acumule, hay que barrerla y guardándola en bolsas, porque si la depositan hacia el drenaje, sucede lo mismo, están generando un tapón tipo concreto. Entonces, ya comentamos, hay que evitar mojarla en los techos, hay que barrerla, hay que depositarla en bolsas y hay que ver la manera de que se la lleven los recolectores de basura, porque si la barres de tu casa y la dejas en la calle, si hay agua o lluvia, pues vuelves a... Sí, ya el problema no es solamente en tu drenaje, sino en todo el colector de la calle o la colonia donde puedas vivir, ¿no? La ceniza es un fertilizante importante para suelos, jardines, macetas, y es muy benéfica para las plantas. Entonces, me está diciendo mi productor que vamos a ir a un corte y regresamos en 2 minutos. ¿Qué les parece si ahorita vamos a hablar de cuántas veces tiene registro el Popocatépetl de haber hecho erupción?
No se vayan, esto es Señales Ocultas, regresamos en 2 minutos. Preste mucha atención. Es un reloj, un contador del tiempo. Cada tic-tac marca un segundo. Segundos, minutos, horas, días, años. Contar el tiempo. A veces pensamos que el tiempo es igual en todas partes. Si yo vivo en China o en la Polinesia, al cabo de un año habrá pasado un año. Pero las cosas no son tan simples en el universo. Supongamos 2 hermanos gemelos. Yo soy Víctor. Y yo soy Manuel. Víctor y Manuel han cumplido 20 años. Víctor es astronauta y Manuel es agricultor. 3, 2, 1. Víctor, el astronauta, viaja en una nave espacial súper rápida, mientras Manuel, el agricultor, se queda cultivando la tierra. Víctor se aleja en la noche cósmica, da una vuelta vertiginosa por la Vía Láctea y al cabo de un par de años decide regresar a la Tierra. Pero, oh sorpresa, cuando Víctor llega a la Tierra con 22 años, Manuel, su hermano gemelo, no tiene 22 años, tiene muchos más. Hola, Víctor. Qué joven estás. Pero, Manuel, ¿cómo es posible esto? Si tú y yo tenemos la misma edad, nacimos el mismo día. ¿Cómo es posible esto? Preguntémosle a Albert Einstein, padre de la física moderna y de la teoría de la relatividad. Es que el tiempo es relativo, no es una medida fija, sino que depende de la velocidad del vehículo en que viajamos. ¿Puede explicarse mejor, don Einstein? Escuche bien. Todos los seres humanos vivimos y viajamos en este vehículo que se llama planeta Tierra. Nuestro planeta se mueve en el espacio a 30 kilómetros por segundo. ¿Oí bien? ¿30 kilómetros por segundo? Sí, oyó bien. La Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo. Pero el cohete del astronauta Víctor iba mucho más rápido, casi a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que el tiempo pasa más lentamente en la nave espacial que en el planeta Tierra. A mayor velocidad, envejecemos menos. Y al revés. O sea que uno pudiera llegar a ser más joven que su hijo, incluso más joven que su nieto. Sí, claro, porque el tiempo es relativo. Misterios de la ciencia moderna que ya están experimentados y confirmados. ¿Y a mí? ¿Para qué me sirve conocer esos misterios? Para ser un poco más humildes, para comprender que no hay dogmas ni verdades absolutas, que todo cambia, que todo es relativo, hasta el tiempo. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Un minuto de cultura. Aunque no existe un consenso absoluto sobre cuál es el primer videojuego de la historia, ya que no está claro a partir de qué momento se puede usar ese término con certeza total, sí existe una tendencia general a considerar OXO como el primero de ellos, ya que fue el primero en usar cierta capacidad gráfica en el propio juego. La hoy omnipresente industria del videojuego dio uno de sus pasos iniciales entre 1951 y 1952, cuando Alexander Douglas, un profesor londinense, que entonces tenía 30 años, creó una versión del 13 en raya para el computador EDSAC de la Universidad de Cambridge. Douglas era profesor de informática y el nombre que se le dio a aquel juego fue Ceros y Cruces, Noughts and Crosses. Aunque se le conoce también como OXO, palabra formada por círculos y cruces, es decir, las fichas del propio juego del 3 en raya. Un minuto de cultura. Antonio López de Santa Anna fue un político y militar mexicano nacido en 1795 y fallecido en 1877.
En 1838, en una batalla contra el ejército francés en Veracruz, sufrió la amputación de la pierna por el fuego de artillería que el enemigo lanzó desde un barco. La pierna de Santa Ana fue paseada por la Ciudad de México y exhibida con gran regocijo de todos en una vitrina. Para el amputado, aquello era una muestra de su entrega total y absoluta por su patria, y así lo vieron también otros muchos. Finalmente, la pierna fue sepultada con todos los honores. En 1847, durante la guerra entre Estados Unidos y México, el político se vio sorprendido mientras comía por la infantería de Illinois y escapó a caballo dejando su pierna artificial abandonada, que fue capturada y hoy se puede ver en el Museo Militar del Estado de Illinois. Auditorio, bienvenidos de nueva vez aquí a este programa Señales Ocultas. Yo quisiera comentarles cuáles son los efectos de las cenizas volcánicas sobre la salud. Se dice que los efectos de las cenizas volcánicas sobre la salud pueden ver clasificados en varias categorías: efectos respiratorios, síntomas oculares, irritación cutánea y efectos indirectos. Efectos respiratorios. Durante algunas erupciones las partículas pueden ser tan finas que son aspiradas profundamente hasta el interior de los pulmones. Con una exposición prolongada, aún los individuos sanos experimentan molestias en el pecho acompañadas de aumento de tos e irritación. Los síntomas agudos inmediatos más comunes incluyen irritación y secreción nasal, irritación y dolor de garganta, algunas veces acompañados de tos seca. Personas con problemas pulmonares previos pueden desarrollar síntomas severos de bronquitis que persisten durante días después de la exposición a las cenizas. Por ejemplo, tos seca, flema, sibilancias o disnea, es decir, falta de aire. Irritación en las vías respiratorias en personas con asma o bronquitis, respiración cortada, jadeo y tos son las manifestaciones más frecuentes de los asmáticos. La respiración es difícil respirar. En raras circunstancias, la exposición prolongada a cenizas finas puede producir enfermedades pulmonares serias. Si estas ocurren, se debe que las cenizas son muy finas y contienen sílice cristalino, que produce silicosis, y las personas afectadas debieron haber estado expuestas a altas concentraciones de cenizas durante muchos años. La exposición a cenizas volcánicas con sílice cristalino generalmente es breve, días o semanas, y los estudios realizados sugieren que el límite de exposición recomendado para la población en general, similar en la mayoría de los países, puede ser excedido por periodos de corta duración sin conllevar daños a la salud. Las personas que sufren de asma u otros problemas pulmonares como bronquitis o efisema y sin problemas cardíacos graves tienen mayor riesgo. Es decir, imaginemos las personas que viven a las faldas del volcán Juan Ramón. Sí. ¿Qué tan contaminados pueden estar su organismo? ¿Qué daño hasta el momento les pudo ya haber hecho la exposición a estas cenizas, Juan Ramón?
¿Qué opinas? Pues obviamente, como tú lo manifiestas, es importante pues tomar las medidas preventivas a pesar de la cercanía de donde se encuentre tu domicilio con el volcán. Pues utilizar cubrebocas. Es que me quedé pensando esto, Ciris, mira, de repente ves las noticias o los reportes del Senapred y dice, el volcán Popocatépetl tuvo el día de hoy 300 exhalaciones. Y ahí, pues hay otros factores que ya intervienen, por ejemplo, la dirección del viento, la fuerza del viento, etcétera, hacia dónde se lleva esos residuos que está emitiendo, ¿no? Entonces, pues sí, las personas que vivan en las cercanías y no tan cerca, pues deben tener precauciones y estar atentos. Aquí en la Ciudad de México pasa algo bien curioso y nuestros amigos que vivan aquí podrán decir si miento o no. Tú puedes dejar tu vehículo estacionado en la calle por la noche y al día siguiente sales y tú dices, pues ya se ensució de polvo, claro, muy rápido, y no necesariamente es el polvo de la Ciudad de México, que aparte de todos los contaminantes, sí, generalmente yo lo he observado acá en la parte de Catepec, es ceniza, y los patios también y los techos, pues ya se imaginarán. Pero bueno, ¿qué más, Raúl? Mira, hablando un poquito acerca de los movimientos que puede hacer un volcán antes de tener alguna actividad, pues hay muchos vigilantes en las poblaciones, sobre todo del Popocatépetl. Los pobladores se ponen a vigilar las actividades del volcán en forma muy natural. Algunos de ellos refieren que parte de las características son los tipos de fumarolas que arroja, ¿no? Uh-huh. Dicen que la fumarola de color blanco es vapor. Vapor de agua. Es vapor de agua, uh-huh, que realmente, bueno, no hay consecuencias. Pero cuando ya empieza la fumarola de color gris, uh-huh, es cuando empiezan a mirarlo con mayor atención. Así es, emanar lo que tú comentas, ¿no? Las cenizas. O sea que conforme va oscureciendo la fumarola hay que tener más cuidado. Hay que tener más cuidado. Y posteriormente sigue la fumarola negra, que ya es la quema de azufre. Uh-huh. También refieren, obviamente, lo que tú decías, los movimientos telúricos que se producen al momento de la actividad, uh-huh, y que estos pueden tener hasta un radio de 6 kilómetros alrededor del volcán, sí, tipo de movimientos. Y por último, fíjate que también comentan que se escuchan los ruidos debajo de la tierra. Tremores, se les denomina tremores, y sí, en efecto. Y sobre todo, les comentaba hace rato, sobre todo por la noche, el tremor del volcán es más perceptible aunque te encuentres a distancia. Y refieren que es como si fuera la turbina de un avión, uh-huh, que se escucha obviamente hay movimiento y se escucha el ruido, ¿no? del movimiento. Pues todo el magma que está hirviendo. Entonces, y es lo que pone alerta a los pobladores. Uh-huh. Obviamente, como tú lo mencionabas, hay métodos científicos, pero ellos se van más a los movimientos naturales que hace el volcán. A mí me sorprende la calma con lo que los pobladores en ocasiones se manifiestan con la actividad del volcán. Ellos están totalmente seguros de que don Goyo les avisaría para que abandonaran sus lugares de origen, ¿no? Que tienen un pacto con él, que mientras no le dejen de proporcionar sus tributos, uh-huh, él está en paz y tranquilo con ellos. Les digo que a nuestros amigos deberían ver esos videos de los tiemperos o graniceros, se van a sorprender de la cultura que desde nuestros antepasados venimos heredando, porque a mí se me hizo increíble y fascinante todo eso, ¿no? Ya el hecho de que te caiga un rayo y que sobrevivas, y que además despiertes con esas capacidades, pues está difícil de entender. Bueno,
Sin embargo, hay otras cosas que pueden suceder. Por ejemplo, el flujo piroplástico. Aparte de las exhalaciones, las erupciones, aparece aquí algo que es extremadamente peligroso y se llama flujo piroplástico. Y este se denomina también como nube ardiente, o porque es una mezcla de gases volcánicos calientes, también con materiales sólidos calientes y el aire atrapado en ellos, que se mueve a nivel del suelo y resulta de ciertos tipos de la erupción. La velocidad con la que se desplazan estas nubes piroplásticas puede ser lenta, como de 10 a 30 kilómetros por hora, pero también puede llegar a los 200. También hay quien les llama las coladas piroplásticas. Generalmente son letales, debido al movimiento con el que atrapan lo que encuentran a su paso y sobre todo por las altas temperaturas que tienen. Si esta nube piroplástica es muy enérgica, se puede denominar oleada piroplástica. Estas oleadas se mantienen a menos por la tipografía, que es más común, pero puede subir, quiere decir, en lugar de bajar puede subir, ¿me explico? Y hacia otros valles y cerros. Existen dos tipos, las calientes y las frías. Las calientes o frías según tengan más de 100 grados o menos de 100 grados centígrados. ¿Qué origina esto? Pues obviamente explosiones. Ese aumento en la presión de la chimenea o del cono volcánico, del cráter, porque se forma un tapón, ¿sí? Y cuando la presión interna es mayor a la capacidad del tapón, pues vuela el tapón, viene la erupción y viene la onda piroplástica. Se cae el domo y todo ese material busca la manera de salir a alta presión, ¿no? Ahora, dicen que el Popocatépetl ha tenido al menos 17 erupciones consideradas importantes. Desde 1324 para acá, pues ya se habla de su actividad. Hay quienes piensan, el otro día estaba yo comentando con algunos amigos, que algunas rocas que se encuentran cerca del volcán de Xitle, o por el Ajusco, fueron expulsadas por el Popocatépetl, ¿no? Entonces imagínense ustedes la potencia que pudiera alcanzar si entrara en una actividad eruptiva. ¿Qué más, Osiris? Yo les quiero compartir un análisis que hace la revista Cultura Científica sobre el Popocatépetl. Y dice así, sin duda el Popocatépetl es, con sus 5.452 metros de altura sobre el nivel del mar y su majestuosa y ancestral belleza, más de 700 millones de años, un volcán de alto riesgo. A lo largo de su historia, ha hecho numerosas erupciones menores, algunas mayores, y ha producido algunos grandes eventos paroximales, que son los de mayor peligrosidad porque liberan mucha energía en corto tiempo. En el periodo de 1993 a 1995, la naturaleza de la actividad parece ser la misma que la desarrollada en 2 episodios reportados desde el siglo XVI. Erupciones freáticas que liberan grandes cantidades de gases magmáticos y arrastran materiales viejos depositados en el conducto volcánico. Los especialistas explican que en diciembre de 1994, parte del gas localizado en la cámara magmática encontró camino hacia el exterior a través de un ducto que llega al cráter. Al momento de salir lo erosionó y arrojó ceniza vieja. Si hubiera sido ceniza nueva, la actividad del volcán hubiera representado un mayor peligro. Todo lo que los especialistas pudieron observar emana de ese sitio, pero aún no se puede hablar de una forma ni mucho menos de un conducto bien definido. Aún son eventos dispersos.
por lo que se requiere investigar más. Antes de continuar, si me permiten, yo quiero mandar un saludo a la señora Sara Palacios, que me dice su hijo Salvador Coria que se encuentra enferma, y pues desde aquí les queremos mandar un saludo, señora Sara, Salvador, y esperamos, señora Sara, que recupere su salud en breve, y muchas gracias por escribirnos y por acompañarnos también. Me escribe también aquí que ya se... Pepe Peluso, un saludo, Pepe. Diana Muñoz, el ingeniero Alfredo Herrera, ingeniero, un saludo desde acá. Felicidades, dice que saludos al panel, feliz año, 2018, felicidades. Y también comentarles que estamos esperando, el día de hoy estaba programada la transmisión del primer programa sobre el trabajo de Corrado Malanga, pero estamos esperando que nos conteste el grupo del profesor Malanga para ver si podemos hacer enlaces con grupos en otros países y que el intercambio de ideas y de opiniones que ha hecho o que pueda generar el trabajo del profesor Corrado Malanga llegue a más personas, porque en verdad está muy, muy interesante. Entonces, pues ya nada más que nuestro productor le dé visto bueno y reciba la respuesta para poderse transmitir. Alejandra Hidalgo, saludos, muchas gracias, amiga Alejandra, y a todo el equipo. A Salvador, no tienes nada que agradecer, querido amigo. Adriana Sara Mendiola, muchas gracias por acompañarnos, feliz año. Michelle Castillo, allá en Perú, muchas gracias, hermano, te mandamos un abrazo desde acá. Arturo Rodríguez dice, ya casi se me olvidaba. Pues igual, estimado amigo, saludos y bendiciones para ti allá en Texas, donde nos hace favor de seguirnos. Bueno, entonces, ahora resulta que que pues tenemos que vivir con esa constante, ¿no? ¿Qué indica el CENAPRED, Raúl? El CENAPRED obviamente te indica... Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Y también te manda el semáforo de alerta, ¿no? Ajá. Te manda el semáforo en el cual nosotros debemos de estar muy atentos a él, y nos dice que el semáforo se compone de un color verde. Sí. Que esto nos indica que aunque ya hay actividad en el volcán, pues uno todavía puede seguir con sus actividades dentro de sus hogares, y bueno, preparándose para cualquier eventualidad. Uh-huh. Cuando el semáforo se encuentra en amarillo, hay que estar muy muy atentos, recuperar todos nuestros documentos personales, esas alertas para una posible evacuación, y bueno, estar en contacto con los familiares. Claro. Fíjense que hace ratito hablábamos de lo que era una erupción y el material piroplástico, etcétera, y cuál es, pero nos saltamos esto, que estaría bien retomar ahorita. ¿Qué diferencia hay en un tremor y una erupción? ¿No? Entonces, si me permiten, les comparto esto. Miren, un tremor se le llama tremor armónico, ¿no? Es una señal sísmica que es muy característica de los volcanes. Refleja los cambios en su estado interno. Algunos tipos de estos tremores se han asociado con el desplazamiento del magma en el interior, lo que comentábamos, ¿no? Por lo que representan uno de los precursores significativos para que pues se pueda definir los estados de alerta. Entonces, qué curioso, yo esto no lo sabía. Entonces, mientras más tremores armónicos presente un volcán, es más factible que se active o se modifique la alarma volcánica, si es que está ya implementada. Ahora bien, la erupción, pues eso sí es, como decía Osiris, es la emisión de diversos materiales calientes que se efectúan en el volcán. Las emisiones de gases y de vapor, las emisiones de ceniza y el crecimiento del cuerpo de la lava en el interior del cráter del volcán. Es interesante conocer todo esto para que
pues no nos alarmemos a veces en vano, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos revisando que si los tremores aumentan o aumenta la intensidad o el número, pues es porque el magma se está moviendo abajo hacia la chimenea. Pero te interrumpí. Sí, y por último, bueno, tenemos el color rojo, que ya es la alerta, y hay que estar completamente organizados con las autoridades para hacer las evacuaciones, para indicar cuáles son los lugares más seguros, y bueno, de una u otra manera resguardar nuestra integridad. Por supuesto. Oye, Osiris, ¿y qué piensas de que en últimos tiempos hay personas que se dicen contactadas por extraterrestres, ¿no? Y que los extraterrestres les han dicho que es inminente una erupción en el Popocatépetl? Lo que pasa es que como en todas esas especialidades, vamos a decirles así, Juan Ramón, pues bien, sí, efectivamente hay los llamados iluminados, ¿no? Un ejemplo de ellos tenemos al ingeniero Secua, que en sus diferentes conferencias ha manifestado que ha sido contactado y estas personas le dicen que efectivamente va a ser inminente la erupción en ese volcán. Y incluso habla, ¿no? Tú lo has de haber escuchado, ¿no? De terremotos, incluso habla que pues hay que irnos de la zona de Texcoco para allá, ¿no? Sí. Que es la zona que se va a salvar. Ajá. Pero sí, como Secua, como muchos, Juan Ramón, pues cada quien tiene su postura, ¿no? Pero aquí, cada quien vive sus temores. Por supuesto. Pero aquí quiero resaltar esto, Juan Ramón. La naturaleza no tiene palabra de honor, es impredecible, Juan Ramón. Si de alguna manera o de otra no ha existido la tecnología aún para, no sé, detectar con mayor tiempo un temblor, pues imagínate una erupción, ¿no? Pero ahí sí hay elementos electrónicos en los cuales se apoyan para poder no predecir, sino diagnosticar que hay cambios, ¿no? Sí, claro. Pero, a ver, estamos hablando de temblores, pues, relativamente de baja escala. Pero imagínate un terremoto. ¿Qué pasa un terremoto cuando llega un terremoto y que tengamos nada más 3, 5, 10 segundos para resguardarnos? Difícil, ¿no? Y más complicado sería, Juan Ramón, si el temblor no se da en la costa, si es en el interior del territorio, ¿no? Por Como supuesto. Nos decía el ingeniero Herrera la vez pasada. Así es. Ahora imagínense una erupción. Creo que es más difícil, el material incandescente, nada más imagínate cuando vomita el volcán el material incandescente, ¿dónde te metes? ¿Qué haces? ¿No? ¿Verdad? Entonces, eso es donde yo lo veo medio complicado, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, yo la verdad considero que sí puede haber prevención, pero no en un tiempo exacto. Realmente, como decir, ¿sabes qué? El día 27 de tal mes, de tal año, a tales horas, pues guárdate, pues aunque tengamos toda la tecnología, no va a ser posible. Fox se aventó el tiro, ¿eh? ¿Así? Fox mandó evacuar en 1997. Ah, sí, efectivamente. ¿Sale? Sí. Y fíjense el riesgo, porque se crearon las rutas de evacuación, que hay quienes dicen que hoy en día no sirven para nada, que están muy maltrechas y que necesitan la agilidad para evacuar a los miles de personas que viven ahí, pero Fox lo hizo. El presidente Vicente Fox, pese a todos sus defectos, se aventó ese disparo y evacuó, creo que eran 15,000 o 20,000 personas, los cuales después se quejaron de la rapiña que hubo en sus casas, ¿no? Pero bueno, sin embargo, ese movimiento y que no pasara lo que estaban temiendo, se volvió como el cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Así es. Y la población debe entender que si las autoridades dicen hay que evacuar, puede que suceda, pero puede que no. Y que esa medida de prevención lo único que pretende es salvaguardar su integridad. Sí, claro. Hasta los animales, ¿no? Creo que evacuaron esa vez. Pero también deberán de recordar
que hubo muchas personas que no quisieron evacuar, por lo que tú comentabas, ¿no? Por el pacto supuesto que tengo con Don Goyo, y por un lado y por otro, por el miedo a que les robaran sus pertenencias. Sí, por supuesto. Sí, porque quien me diga que nuestros queridos elementos de las Fuerzas Armadas son bien honestos, pues por ahí circulan fotografías donde se dice que no. Ahora hay otra cosa muy interesante. Ustedes recordarán que en recientes erupciones, incluso en las noticias lo pasaron, se avistaron especies de naves espaciales, ¿no? Arriba de Don Goyo, ¿no? Pero es que ese era el punto que seguía ahorita, ya te adelantaste. Perdón. No, ahorita más estamos hablando de los que dicen que les dijeron que aguas con el Popo porque va a ser erupción. Ahora, dice, es que sí predijo el terremoto. Pues es que vivimos en una zona sísmica. Por supuesto. Y si tú ahorita me dices que va a temblar en México, pues ni modo de no creerte. Claro. Y si no te creo es porque no tengo información y no sé el lugar donde vivo. Claro. Si me dices va a temblar, pues qué novedad. Sí, por supuesto. Que puede ser un terremoto de 7, 8, 9, 10, pues ya lo sabemos. Sí, claro. Y que se está esperando un megaterremoto originado por el supervolcán de Yellowstone, pues también lo sabemos. Sí, por supuesto. Y que la falla de San Andrés está latente, también lo sabemos. Y que el cinturón de fuego es un peligro, pues también lo sabemos. Sin embargo, tenemos que aprender a vivir con todas estas posibilidades de que sucedan o de que no. Ojalá y nos toque que no sucedan en estos 200 años o 100 que vamos a vivir. Porque no vayamos a tener la mala suerte de que de 30,000 años nos vaya a suceder a nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué más, Raúl? Pues mira, con respecto a lo que hablas, efectivamente, nosotros debemos de estar alertas a cualquier tipo de eventualidad natural que existe, ¿no? No es vivir con miedo, simple y sencillamente vivir alertas con todas las precauciones que podamos tener. La prevención nunca Así es. más. Entonces, bien dices, estamos asentados en una zona sísmica, tenemos volcanes, solamente hay que estar alerta, ¿no? Independientemente de que alguien prediga, ya sea contactado, ya sea iluminado, como quieran llamar, sí, pues sabemos que está latente, ¿no? Sí. Y que en lugar de vivir con miedo debemos vivir con precaución. Sí, así es. Pues no. ¿Qué más, Osiris? Ahondando un poquito de lo que estaban platicando, efectivamente tenemos que guardar nuestras providencias, ¿no? Tenemos que hacer caso a las indicaciones por parte de las autoridades. De hecho, Senapred nos habla de algunas, ¿no? En el momento de evacuar, cuando el personal de protección civil de la señal de evacuación, es porque se considera indispensable hacerlo para proteger tu vida y la de tu familia. Sigue entonces sus instrucciones y mantén la calma, pero asegúrate que los familiares estén presentes en el punto acordado o sitio de reunión para iniciar la evacuación. No pierdas tiempo tratando de llevar pertenencias o animales que solo dificultan la evacuación. Esas y algunas otras, ¿no? Se dice que hay que tener los documentos ya listos en una bolsa para podértelos llevar, linternas, un radio, algo muy similar para cuando en caso hay sismos. Hay sismos, ¿no? Okay. Entonces sí es recomendable hablarle a nuestro auditorio que tome ese tipo de providencias. Pues para estar preparado, insisto, la naturaleza no tiene palabra de honor. Pero sí hay que aclarar que este programa no tiene ninguna connotación, tal vez llamémosle profesión. No, nada más estamos dialogando. Sí, por supuesto. Ahora, sí, de lo que es el volcán Popocatépetl, de los antecedentes, su historia y algunas medidas de precaución que no estaría de más, porque no vayan a decirnos después que nos sentimos iluminados también, pero para nada, no, definitivamente no, claro. Ahora imagínate, en una evacuación mucha gente efectivamente no lo hace, o se lleva pertenencias que no en un momento no van a servir por miedo a ser saqueados. Eso lo vivimos constantemente. Pero yo me pregunto, en un momento dado que tenga que evacuar, si quiero cargar con todas mis pertenencias que hice a lo largo de mi vida, no, pues me quiero quedar con ellas ahí en casa
y si sucede, pues ni pertenencias ni vida, ¿no? Sí, generalmente en las familias la mayoría se van, pero alguien se queda. Sí, yo he tenido la oportunidad de observarlos y a veces es el jefe de familia o el hijo mayor. A todos los demás los mandan fuera. Dice, bueno, por si pasa, pues nada más es mi vida la que está en riesgo. Pero si no pasa nada, yo vigilo que el esfuerzo y las cosas que hemos adquirido con tanto trabajo, claro, pues no sean saqueadas. Es complicado, es complicado, sí, son tomas de decisiones que... ¿No conocen ustedes los alrededores del Popocatépetl? Sí, cómo no. Sí. Precioso ese volcán. Sí. El Iztaccíhuatl y también el Ajusco eran considerados una maravilla en el mundo porque había pinos en la parte más alta. Perdón, me refiero en el Ajusco. En el Iztaccíhuatl había bosque a más de 3.500 metros de altura y eso es muy difícil. Así es. ¿No? Y había. Yo conozco el pueblo de Ameca. Ameca hace... ¿Ya José? Hace 40 años era... Sí, era otra cosa. Era precioso, ¿no? Sí. En fin. Entonces, me está diciendo mi productor que vamos a ir a un corte. No se vayan, volvemos para dar nuestras conclusiones de este tema tan interesante. Don Goyo Popocatépetl, Don Chino Goyo Popocatépetl. Ya estamos de vuelta aquí en Señales Ocultas y nos hablaba ahorita Raúl Ortiz de los semáforos volcánicos, ¿no? Fíjate que revisando dice que el semáforo volcánico es un aviso oportuno para que cada quien y su familia, y es más, toda la comunidad estén seguros, y siempre hay que recordar que para poder prevenir hay que empezar con la información. Dice aquí que hay diferentes colores, que el color verde indica que se puede desarrollar las actividades con normalidad, pero que es importante que las personas aprendan las rutas de evacuación y dónde están ubicados los centros de reunión establecidos por las autoridades para facilitar el posible traslado a lugares seguros de toda la población. También como para poder darles refugio temporal en un albergue correspondiente. Recomiendan las autoridades que se asistan quienes viven cerca a los cursos de capacitación que se ofrecen en las comunidades por las áreas de protección civil y les piden que participen en los ejercicios o simulacros que se llegaran a realizar en esas comunidades. También que recuerden que las instrucciones en las cañadas y riberas de los ríos que son más propensas a sufrir daños, ya que generalmente los flujos de materiales volcánicos toman esos cauces. Que los invitan a que procuren construir en zonas más altas y que sus casas tengan techos fuertes y con preferencia a ser inclinados. Después dicen, bueno, ¿qué hacer si el color del semáforo es amarillo? Dice, el color amarillo significa que deben estar alerta y pendientes de lo que digan las autoridades o las noticias y seguir las instrucciones que se den. Como mencionaba Raúl, preparar cada miembro de la familia su tarjeta con nombre y dirección, que si la vivienda tiene servicios de gas, agua y luz, se aseguren de cerrarlos. Que si pueden almacenar agua potable y alimentos o las medicinas que estén utilizando cualquiera de los miembros de la familia, así como los documentos personales que son más importantes, como serían pues los títulos de propiedad, las actas de nacimiento, de matrimonio, cartillas, etcétera. Procurar tener a la mano un radio, como mencionaba Raúl, cubrir los depósitos de agua o alimentos para evitar que se contaminen con las cenizas que pudieran caer. Y además que si poseen ganado o cualquier tipo de animales de corral, pueden consultar con la unidad de protección civil para saber qué pueden hacer con ellos. Obviamente los semáforos aquí se clasifican en 1, 2, 3, ¿no? Semáforo amarillo fase 1, fase 2 y fase 3.
Después viene, dice, si el semáforo es de color rojo, es una señal de alarma. Aquí hay que conservar la calma, reunir a la familia, que todos posean una identificación. Hay que cuidar que puertas y ventanas queden cerradas y se coloquen sábanas o tela blanca hacia la calle para comprobar que se trata de un domicilio evacuado. Que se vaya inmediatamente a los centros de reunión y que lleven solamente lo indispensable. También hacen la recomendación que si pueden evacuar con sus propios medios, que no duden en hacerlo y que se dirijan a los refugios temporales que ya previamente están destinados. Que al llegar al refugio se registren y que sigan las indicaciones que les den para que les asignen el lugar donde van a permanecer. Si por alguna razón se requiere atención médica, que acudan a las instalaciones más cercanas del sistema de salud. Ya en el refugio se les pide a las personas que colaboren en lo que se les solicite, que mantengan contacto con las autoridades, ya que ellas indicarán las reglas a seguir durante su permanencia allí. Asimismo, irán informando sobre la evolución de la emergencia hasta que ésta pueda terminar. Si las personas no pueden localizar el centro de reunión o no se presenta el medio de transporte para evacuar, hay que alejarse inmediatamente del volcán, caminando o utilizando las partes altas hasta que puedan llegar a un lugar seguro. Ya después aparece el color blanco en el semáforo y dice que solo las autoridades pueden decir cuándo es seguro volver a casa. Antes de entrar hay que verificar a la casa, hay que verificar las condiciones en las que se encuentra. En caso de que haya alguna duda, hay cuerpos de emergencia, que si el techo, pues lo que platicábamos al principio, tiene ceniza, hay que quitarla de inmediato, porque si llueve, pues se va a hacer un problema. Hay que proteger que no se vaya el drenaje, ya lo dijimos, que no utilicen la electricidad ni el gas hasta que estén seguros de que las instalaciones estén limpias, sobre todo de ceniza, y que conserven su buen estado. No comer o no beber nada que se pueda sospechar que está contaminado. Si hay alguna duda, hay que consultarlo con las autoridades. Después de esto, mantener la alerta al color que pudiera tener el semáforo que dictaminen las autoridades y seguir las recomendaciones que ellas mismas hagan. Entonces, de alguna forma, las experiencias en otras partes del mundo pues nos han dado aquí en México la posibilidad de crear todo un procedimiento de protección, de prevención para la protección. Entonces, pues esperemos que esto pues no se presente en corto tiempo. Oye, Osiris, sí. Pero también por ahí dicen que llegan seres extraterrestres y que se introducen al volcán y que le paran y detienen la actividad, ¿no? Que la disminuyen. Hay por ahí algunos videos, ¿no? Donde, no sé, productor, donde dice, se ve fíjense, es pues algún objeto de 100 metros de diámetro y 1 kilómetro de longitud, que se desplaza, me está diciendo un productor que está ahorita en la pantalla, que se desplaza, hacia el interior del cráter, ¿no? Y pero también es cierto que hay otros que son circulares, ¿no, Osiris? Efectivamente, Juan Ramón. De hecho, se han visto, como lo muestran en la pantalla el productor, diferentes tipos de objetos voladores no identificados, Juan Ramón. Digo, si se dan cuenta, cuando hay temblores, cuando hay erupciones, pequeñas erupciones, eclipses, todo eso es material idóneo para aquellos grupos religiosos o los llamados contactados, ¿no? Sí. Que pues empiezan a difundir, ¿no? El supuesto fin del mundo, ¿no?
Uno de ellos, como les comentaba hace un momento, es el ingeniero Alberto Secua, que él afirma haber sido contactado por extraterrestres y que refiere que su experiencia es desde hace 40 años y asegura que le han dado información de una intensa explosión acompañada de dos más de menor intensidad del volcán Popocatépetl, lo que afectará a toda la zona central de México. Con ello, habría un gran superterremoto de 11.5 grados Richter que acabará con 2/3 partes de la Ciudad de México. ¿Cómo ves, Juan Ramón? Pues realmente Secua dice que va a haber partes de la Ciudad de México que se van a abrir y va una grieta. Una grieta que se va a tragar todo que encuentre obviamente a su paso, pero también nos da algunas indicaciones de que va a haber zonas en las que zonas protegidas, ¿no? Zonas donde las personas se pueden poner a salvo, ¿no? Así es. Sí, determinaba, como les mencionaba hace un momento, que de Texcoco hacia allá, hacia el estado de Tlaxcala, vamos a estar seguros. Entonces, para los que nos están siguiendo, pues hay que comprar si tú casa porque tienes allá, familiares por allá, o sea, que amolados los que no tenemos hacia dónde irnos. Oye, pero, bueno, enigmático nuestro querido Goyo, ¿no? Sí, por supuesto, el gran... Sí, hay ciencia, sí, hay costumbres, hay tradiciones, sí, hay misticismo, sí, por supuesto, hay aspectos paranormales y ufológicos. Así es. Sin embargo, bueno, esto ya dicta que hay diferentes corrientes de pensamiento. Sí, por supuesto. Sin embargo, pues yo nada más voto por la prevención. Claro, sí. La información es importante para no caer en la información que nos llene de miedo o temor a que algo pudiera pasar. Claro. Considerando que no somos eternos y nuestra vida puede terminar en cualquier momento. Si es así, ¿qué más da que sea el Popo o que sea el lago de Chapultepec el que se desborde, ¿no? Claro. Ajá. Entonces, pero no podemos vivir con esa zozobra y ese miedo. Por supuesto. No sería vivir, Juan Ramón. ¿Te imaginas? No, imagínate, ¿no? Y digo, no solamente el Popo, también hablábamos de los terremotos, ¿no? Uh-huh. Y todas aquellas... condiciones que el mundo nos ofrece, pues supuesto, así claro, es. Claro, Juan Ramón, claro. Entonces, pero eso sí, como bien dices, tener una cultura de prevención, eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ves, Raúl? Pues prácticamente esa cultura pues no la hemos adoptado todavía. Estamos viviendo tan rápidamente y metidos en otro tipo de problemas personales, de índole económica, de índole uh-huh. Familiar, etcétera, que lo que dejamos al último en la lista es la prevención de este tipo de actividades. Entonces, pues no sé, yo creo que haría un poquito, o haría falta más difusión sobre esto, que tuviéramos mucho más conciencia en dónde estamos viviendo y obviamente la conciencia, ¿no?, de poder hacer cosas para poder resguardar nuestra seguridad física. Sí, claro, preservar la vida de la gente que amamos y de uno mismo, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, bueno, fíjense que los seres humanos somos bien dados a que nos gusta que nos causen miedo, ¿no? Sí, es cierto. No hay un solo elemento. Yo quiero hablar con mucho respeto, yo respeto todas las formas de pensar, pero no hay un solo elemento que pueda comprobar que las predicciones que han dado sobre el volcán Popocatépetl pudieran ser ciertas. No hay un solo elemento físico, científico, o sea, no hay uno solo. Claro. Y sin embargo se causa alarma en la... Y si llega a exhalar o a tener una explosión, se los dije. Sí. Pues ya lo sabemos. Sí, por supuesto. No, si fuera a nacer el Popocatépetl, esa sí sería una sorpresa, pero es un volcán que tiene ahí 23,000 años mínimo. Sí, milenario, claro. Que ya pasó por diferentes etapas de la historia de la humanidad y él sigue ahí. Claro. ¿Cuál es la novedad? Sí, por supuesto.
¿no? Sí, por supuesto. Te aseguro que antes, pues ni nos dábamos, o no se daban cuenta los antepasados de los llamados tremores, ¿no? Esto ya se vino dando con la tecnología, ¿no? No, pero los tremores sí se escuchan. Sí, sí, pero antes considero que ni siquiera, ¿no? No había mucha difusión. No había mucha difusión al respecto. ¿Antes cuándo? Digo, estamos a ver, licenciado, cuando antes de instalar estos sistemas, estos sistemas, pues obviamente ni por acá, ¿no? Sí, tal vez sentías que medio temblaba, ¿no? Pero pues igual pues es el camión que pasó al lado de mi casa, ¿no? Yo he platicado con varias personas y fíjense que dicen que en las noches sí se siente la vibración. Sí. Que cuando las personas están en estado de reposo, ya casi a la hora de dormir, es cuando más se perciben los movimientos, pero es normal. Sí, claro. También ves que se comenta que cuando si no quieres vivir aquí, sí, porque está el Popo, pues vete a Mérida, ya no hay volcán, ¿eh? Claro. O cambia tu residencia a un lugar con unas características diferentes. Pero si estamos necios y obstinados por vivir en el área metropolitana, o además no nos queda de otra, seguro, pues hay que acostumbrarnos a vivir así, y hay que tomar las medidas preventivas. Decías de las hormigas. De las hormigas, ¿no? Sí. Se dice que cuando ves que salen, pero precipitadamente las hormigas de sus hormigas, al exterior, sí, cierto. Significa que el volcán ya está en actividad, ¿no? Fuerte. Sí, las vibraciones las alteran, igual que las aves, y dicen por ahí que los peces se suicidan, se salen de las peceras y todo el rollo, ¿no? Pues obviamente tienen otras características de sensibilidad diferentes a nosotros. Sí, por supuesto. Pero bueno, vamos a concluir, ¿qué les parece? Me parece perfecto. Pues yo quisiera concluir con las medidas de prevención. Son muy importantes, Juan Ramón. Insisto, la naturaleza no tiene palabra de honor. No sabemos a ciencia cierta cuándo vaya a ocurrir una erupción, no sabemos a ciencia cierta cuándo vaya a ocurrir un terremoto, ¿verdad? Por eso tenemos que tomar medidas de providencia, de prevención, para cuidarnos y cuidar a los nuestros, ¿no? Yo quisiera concluir con eso, Juan Ramón. Sí, en las familias hay que platicarlo, cada familia, cada persona debe crear su propio procedimiento de prevención, ¿no? Sí, por supuesto, Juan. Raúl. Pues prácticamente, haciendo un poquito más extenso lo que comentabas, vivimos con miedo de todo. Vivimos con miedo en este tema de los volcanes. Si te vas a otro estado de la República, a lo mejor son huracanes, a lo mejor son terremotos. Realmente estamos expuestos la delincuencia, estamos expuestos a una naturaleza pues prácticamente que se revela lo que nosotros hacemos, nosotros mismos dañamos. Entonces de una u otra manera se hace sentir. Entonces pues hay que dejar de vivir con ese temor, y como bien dice el licenciado Osiris, vamos a cambiar la visión por la prevención, ¿no? Sí, el temor. Así es. Pues fíjate que a mí me gustaría despedirme, pero antes les quiero comentar que estamos por estrenar varios programas aquí. Uno de ellos es acerca de qué, es sobre testimonios de personas que han tenido la mala suerte de ser abducidos por extraterrestres, de tener confrontaciones con seres, etcétera, ¿no? El programa se llama Testimonios de Terror. Es una ventana para que todas aquellas personas que han vivido esas experiencias lo puedan platicar, lo puedan dialogar. Lo haremos de una manera muy respetuosa. También sería bueno considerar que no nos consta nada más de buena voluntad. Ofrecemos el tiempo y el espacio para que las personas que sientan esa necesidad de comunicar sus experiencias lo tengan y lo puedan hacer. Se llama Testimonios de Terror, se empezará a transmitir los días jueves a partir de las 11 de la noche, me dice el productor. Y bueno, ya hay por ahí pues algunas narraciones, algunos testimonios que la verdad erizan la piel, ¿no? Se van a sorprender, el mundo no es lo que nos platicaron. También
vamos a estrenar un programa que se llama... no me acuerdo, pero ahorita les digo. Es que mi productor, no, como no soy chicharo, no, ¿cómo se llama? El Rincón de la Canción, sí, con Susi Quintana. Es que no, yo una vez me acordé de canción, pero no que era El Rincón. Haz de cuenta que este programa es para que los compositores y gente creativa en la canción tengan la oportunidad de exponer su trabajo. Lo conduce Susi Quintana, yo le deseo todo el éxito del mundo y pues bueno. Entonces me quiero despedir bajo una producción de Cristian Aguilar, esperando su compañía nuevamente. Esperen el programa de Corrado Malanga, se van a sorprender. Miren, yo no quiero vivir con miedos. He tenido miedos toda mi vida. Desde que eres niño, al coco. Sí, claro. Después al popo. Claro, sí. Entonces, imagínate que toda tu vida, en lugar de dedicarte a ser feliz, te dediques a vivir con miedo, que te impida ser libre. Bueno, pues agradeciéndoles mucho el favor de su atención. Muchas gracias. Vivan felices y sin miedo, pero con precaución. Gracias. Nos vemos la próxima. Buenas noches.